Bueno, chicos, hoy vamos a ver dentro de la semiología del aparato respiratorio algunas enfermedades que causan síndromes parenquimatosos, que son enfermedades difusas del parénquima respiratorio y especialmente dentro del parénquima respiratorio, si bien decir que son propias solamente del tejido intersticial y que no afectan a los sacos alveolares, no es así. Es decir, que en su fisiopatogenia está implicado el tejido intersticial. Y como bien dijo alguien en un resumen relativamente gracioso, si nosotros pensamos en un sándwich y los dos panes del sándwich, de un lado está la membrana basal del epitelio y del otro lado está la membrana basal endotelial, todo lo que queda en el medio, es decir, el contenido en el medio, lo llamamos tejido intersticial. Como ustedes ven, hay distintas distribuciones y distintas densidades, ya sea porque lo tenemos en el intersticio peribronquial, en el intersticio centrolobular, en el intersticio intralobular, entre los septos, y todos ellos pueden estar comprometidos en este tipo de enfermedades. Como vemos, las causas son muchas, la etiología de este síndrome es muy abundante. Las más comunes quizás y las que más vemos son infecciones virales, bacterianas, fúngicas. Una de las situaciones que yo algo les mencioné ayer y seguramente cuando vieron insuficiencia respiratoria lo vieron con algún detalle, es lo que llamamos el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que en inglés se escribe ARDS, que es Adult o Acute, algunos dicen Respiratory Distress Syndrome, y que habitualmente está acompañado de un síndrome general de respuesta inflamatoria sistémica, en el cual el riñón, el pulmón, el riñón también está comprometido, por supuesto, es uno de los parénquimas más afectados. Quizás las más graves son las que llamamos idiopáticas, en realidad le llamamos, como ustedes saben, en medicina el término idiopático es un término que lo que denota es una ignorancia temporal de cuál es la causa, porque seguramente si seguimos indagando y haciendo investigación vamos a llegar a la causa, y en algunos aspectos ya estamos llegando a la causa de la denominada fibrosis pulmonar idiopática. Eh, Vamos a ver después que muchas de estas están ligadas al hábito de fumar. Acá estas dos, la fibrosis pulmonar idiopática y la que sigue, que se llama neumonitis intersticial descamativa, y acá ya les voy adelantando que cuando se acuñó este término de descamativa, se pensó que el epitelio alveolar se descamaba dentro del espacio alveolar y por eso se lo llamó así. Después, bueno, con la investigación y la penetración en el mecanismo, se sabe que en realidad lo que se descama no es el epitelio respiratorio, sino que lo que se cree que se descamaba eran en realidad acúmulos de macrófagos. Dentro de estas patologías de parenquimatosas intersticiales, nosotros tenemos una gran cantidad de situaciones que obedecen a mecanismos de hipersensibilidad o alergia, y son las que llamamos alveolitis alérgicas, de las cuales vamos a ver que tenemos una gran cantidad, y muchas de ellas están vinculadas a determinadas profesiones, determinadas ocupaciones, que son las que nos brindan el antígeno frente al cual se va a producir la reacción inmunológica. Hablando también del tema de la inmunidad, muchas de las colagenopatías o de las enfermedades inmunomediadas que afectan el tejido colágeno, porque en realidad son mucho más complejas que pensar solamente en que afectan el colágeno. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la esclerodermia, que esencialmente es una enfermedad vascular, pero que por supuesto después termina con grandes cicatrices que involucran tejido colágeno. Bueno, el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea y la dermatomiositis polimiositis también son, dentro de las enfermedades inmunomediadas, las provocadoras de este tipo de afección.
las vasculitis granulomatosas, que ahora no se llama más síndrome de Wegener, y el Churgi-Strauss, que es una vasculitis pulmonar, forman parte de este tipo de neumopatías. Las enfermedades por acúmulo de material extraño, externo, como el asbesto, como el sílice, como el algodón, la caña de azúcar y muchas de esas enfermedades que forman acúmulos que se llaman neumoconiosis. La mayoría de ellas son enfermedades ocupacionales, de la misma forma que las alveolitis alérgicas extrínsecas también. Hoy en día siempre hay que interrogar siempre qué es lo que está tomando el paciente. Ustedes saben que uno de los fármacos que seguramente se los han mencionado cuando vieron cardiología es la miodarona. Y la miodarona, que es un compuesto iodado, que no solamente puede dar trastornos endocrinos vinculados a la tiroides, exactamente por su contenido de yodo, puede dar neumonitis de tipo tóxica a nivel del pulmón. La sarcoidosis, que es una enfermedad que en realidad es una enfermedad granulomatosa, pero que ha estado mucho en discusión, su etiología, y ustedes van a ver que en todos lados dice que es una enfermedad de etiología desconocida, etcétera, etcétera, pero en estos últimos años, de los investigadores japoneses, que son muy persuasivos y muy resilientes, y que si hay que esperar y siguen, bueno, lograron cultivar, después a veces de 3 meses, desde el material sarcoide, algunos gérmenes como el Propionibacterium acnes, que es el que provoca el acné en la cara, porque penetra en las glándulas sudoríparas, provoca una reacción de hipersensibilidad, así como el bacilo de Koch provoca una reacción de hipersensibilidad, es decir, lo que en inmunología conocemos como reacciones de hipersensibilidad tardía o tipo 4, que ustedes van a decir, bueno, ¿y dónde lo vemos eso? Y bueno, simplemente lo vemos si nosotros nos hacemos una inoculación para buscar el test de tuberculosis en la piel, la reacción de Mantoux. Ustedes lo que van a introducir es un antígeno vinculado al bacilo de Koch, y la reacción macrofágica de hipersensibilidad retardada es lo que va a provocar esa pápula que vemos cuando decimos que la reacción es positiva. Bueno, en este caso, una de las cosas que se piensa es que esta reacción o algo parecido sucede en los ganglios fundamentalmente y en el pulmón, en el caso de la sarcoidosis. Las neumonitis actínicas suelen ser neumonitis en donde, digamos, la causa que daña, el factor etiológico, son los rayos X. Los rayos X pueden provocar daño, otro tipo de radiaciones también, pero lo vamos a ver en el caso del pulmón. Las radiaciones las vamos a ver mucho a veces en circunstancias que no tienen que ver con el cáncer de pulmón, porque uno dice, bueno, actínica porque te dan rayos en el pulmón. Piensen una cosa, piensen que en el tratamiento de las neoplasias de mama, muchos de los tratamientos son complementariamente dar rayos, por lo cual tenemos daño sobre el pulmón. Y la linfangitis carcinomatosa es la propagación de algún tipo de tumor linfático, es decir, de un linfoma, por vía retrógrada, desde los ganglios, por todo el camino linfático hacia el intersticio pulmonar. Una de las cosas importantes que siempre hay que tener en cuenta es que muchas veces vamos a hacer un diagnóstico sindromático, vamos a decir, bueno, este enfermo tiene una neumopatía intersticial, vamos a presumir que existe o no una causa que podemos identificar, pero ojo que en el 35% de los casos no es posible identificar, o solamente en el 35% de los casos, perdón, solamente en el 35% de los casos
podemos saber cuál es la causa. Bueno, acá tienen las clasificaciones de las enfermedades intersticiales difusas. Muchas de ellas, como les dije, son idiopáticas o todavía no se conoce la causa. A pesar de ello, y sabemos que algunas tienen una predisposición hereditaria, y como pasa siempre en la mayoría de las enfermedades, siempre hay un agente que ataca, siempre está el organismo que se defiende, y en ese ataque y defensa muchas veces nuestras debilidades o nuestras deficiencias, porque tenemos mutaciones en distintos mecanismos, en distintos genes que codifican para proteínas o para otro tipo generalmente sí, por supuesto, proteínas, que intervienen en distintos mecanismos. La fibrosis pulmonar idiopática quizás es una de las causas que, como vemos aquí, ocurre en el 20% de las enfermedades pulmonares. Generalmente es una enfermedad de gente mayor, de gente de más de 50 años. Las neumonitis intersticiales agudas, las inespecíficas, bueno, entre la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonía inespecífica hay determinados parecidos, pero hay determinadas diferencias. Vamos a ver después que una responde más o menos bien a los corticoides y la otra no responde bien a los corticoides, y recién en estos últimos años se han diseñado algunos fármacos que tienen que ver con los mecanismos de producción que están siendo efectivos, pero digamos, estas enfermedades difícilmente tengan una cura. Después tenemos aquellas que tienen enfermedad pulmonar intersticial, pero que también tienen un compromiso muy importante de los bronquiolos respiratorios. Vamos a ver varias. La neumonía intersticial descamativa, que como dijimos es descamativa pero de macrófagos, y esta sí está muy ligada al cigarrillo. La fibrosis pulmonar idiopática también está ligada al cigarrillo, y la inespecífica se parece más a las enfermedades vinculadas a las colagenopatías. Después vamos a verlo con un poco más detalle. Existe un patrón que se llama neumonía organizada criptogenética, o vamos a ver que también se lo llama, aparte de COP, se lo llama bono, porque es un patrón anatomopatológico que vamos a ver con cierto detalle. Las que están asociadas al colágeno son bien conocidas. Las que están vinculadas a partículas inhalantes, las neumoconiosis en general, son bastante conocidas: fármacos, radioterapia, las alveolitis alérgicas que ya hemos visto, y algunas que son realmente rarísimas, como este síndrome que se llama Hermansky-Pudiak, que es un síndrome que cursa con hipercalciuria, hipercalcemia en sujetos, en personas que son albinas, y que tienen no solamente la piel albina, sino el color del iris albino. Esto se asocia, esta realmente es muy rara. Yo no vi ninguna en mi carrera médica. Y muchas otras están asociadas a enfermedades no bien definidas, que, como les dije, la sarcoidosis, fíjense que la sarcoidosis, si vemos en frecuencia, tiene prácticamente la misma frecuencia que la fibrosis pulmonar idiopática. La otra causa que está parecida en cuanto a que toma la quinta parte son las neumonitis por hipersensibilidad, que se transforman en crónicas, y las enfermedades, es decir, que fíjense que la mayoría, 1, 2, 3, 4, 4 quintos son estas causas. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, en la fibrosis pulmonar interviene los agentes que provocan daño, la liberación al espacio alveolar de tejido injuriado, como acá, por ejemplo, podría ser este mecanismo activador de neutrófilos, el compromiso de las células endoteliales. Fíjense que ustedes aquí tienen el epitelio de alveolocitos tipo 1, y acá tienen estas células cuboides, que son las tipo 2. Ya vamos a ver después que
esta tiene una gran capacidad reproductiva y regenerativa. Esta puede convertirse, cuando se divide, en una tipo 2 o en una tipo 1, y en general interviene en los mecanismos de reparación. Vamos a ver que algunos la consideran a los alvelocitos tipo 2, que son los que fabrican el surfactante, es decir, esa sustancia que interviene disminuyendo la tensión superficial, y en el caso de algunos mecanismos de fibrosis, las mutaciones y la mala producción del surfactante termina siendo el inicio del problema. Como ven ustedes aquí, tienen distintos tipos de citoquinas. Quizás una de las más involucradas en cualquier tipo de mecanismo que lleva a la fibrosis pulmonar, es decir, que después de la ruptura se produce el remodelamiento fibrótico, que es lo final, tienen que ver con este factor que es un factor llamado factor transformante del crecimiento, o Transforming Growth Factor Beta. Y algunos de los tratamientos que han sido exitosos para tratar la fibrosis y las fibrosis pulmonares, porque en realidad fueron diseñados para la fibrosis idiopática, pero algunos los están utilizando también en las otras causas. Es decir, que el Transforming Growth Factor Beta, en la fase proliferativa, es uno de los factores muy importantes. Y eh, la neoangiogénesis, impulsada por el Vascular Endothelial Growth Factor y el Platelet Derived Growth Factor, también intervienen. En realidad, los mecanismos son bastante complejos y no siguen en en los casos el mismo orden. En cuanto a los síntomas, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que que un paciente tiene, desde el punto de vista clínico, una enfermedad de tipo fibrosis pulmonar, una enfermedad intersticial? Hay dos cosas fundamentales desde el punto de vista de los síntomas: una, la tos seca, y la otra, la disnea. Y la disnea, como les dije, como les comenté ayer, ustedes la pueden clasificar como la American Heart en 1, 2, 3, 4, lo mismo que ustedes consideraban para las enfermedades cardíacas. Y desde el punto de vista de la clínica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Fundamentalmente vamos a encontrar ruidos respiratorios. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de ruidos sibilantes o ruidos de tipo crackle, tipo velcro? Bueno, acá lo que vamos a ver son fundamentalmente estertores crepitantes de fin de inspiración. Son bastante parecidos a los que vemos en el edema de pulmón, pero recuérdense lo que dijimos ayer, que cuando uno encuentra ese tipo de ruidos, fundamentalmente en la cara anterior del tórax, difícilmente sea un ruido de origen cardíaco, porque simplemente por el hecho gravitatorio, el líquido tiende a acumularse en el intersticio, en las bases. Bueno, el hipocratismo digital, los dedos en palillos de tambor, que ya los vimos ayer, se ven en el 50% de las fibrosis pulmonares idiopáticas. Es decir, tampoco esperen que el enfermo va a tener esto, porque no todos lo tienen. Lo tiene solamente la mitad. ¿Qué estudios vamos a necesitar fundamentalmente para hacer este diagnóstico? Porque bueno, va a venir un enfermo que tiene tos, que tiene disnea, que tiene distintas gradaciones, le vamos a encontrar rales, y decimos, bueno, ¿y esto qué será? Porque pueden ser muchas cosas. Entonces necesitamos una radiografía de tórax, pero en el caso de las neumopatías intersticiales, es mucho más resolutiva una tomografía axial computada. Una tomografía axial computada nos va a mostrar muchísimas cosas, mucho más que nos da una radiografía de tórax. Es decir, siempre vamos a empezar por lo más fácil, que es una radiografía simple de tórax de frente y perfil. Nunca se olviden pedir perfil. Y una tomografía axial computada, que, de ser posible, si el lugar en donde vamos a pedirla, porque no en todos lados lo tienen, sea de alta resolución
y el foco de los rayos vaya girando alrededor del paciente, con el paciente moviéndose, de manera tal que el dibujo que va a ser una espiral, y de ahí viene lo de helicoidal, que tiene muchísima más resolución que la común. Llegado el caso, si no, no, desde el punto de vista de reunión del dato clínico y la TAC, necesitamos un complemento mayor para estar cerca del diagnóstico, podemos hacer un lavado broncoalveolar, que la L de las siglas es lavage, un broncoalveolar lavage. Es un término que los sajones han puesto con la L francesa, lavage. Y si vamos a estar bien seguros del diagnóstico, vamos a utilizar una biopsia transbronquial, y llegado el caso, que en realidad es excepcional que se llegue a necesitar esto, pero en algunos casos es importante, hacer una biopsia a cielo abierta, es decir, una biopsia quirúrgica. En general, con una espirometría estamos bastante ayudados como estudio complementario. Vamos a ver el viernes, que lo vamos a llamar estudio funcional respiratorio, una serie de estudios que podemos hacer, dentro de las cuales las curvas de flujo-volumen, que son estas que estamos viendo acá. Si ustedes me dicen, bueno, ¿qué son las curvas de flujo-volumen? Tienen una parte inspiratoria, es decir, que es una inspirometría, y una parte expiratoria, que es la espirometría. Esto sería la punta de la expiración. Uno le pide al paciente que tome la mayor cantidad de aire posible, y después que sople con mucha fuerza, y uno lo estimula para decirle sople, 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 así puede continuar la maniobra, que más o menos en 5 o 6 la alcanza. Y este es el pico. Vemos que cuando uno tiene un cuadro obstructivo, que seguramente ustedes algo les han mencionado del asma y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el patrón obstructivo es fundamentalmente que se afecta esta parte, que es la que comprime la vía aérea en expiración, no se afecta demasiado la inspiración, y en el patrón restrictivo uno tiene restricción al volumen, es decir, uno puede ingresar menos volumen, y no tiene demasiado problema para expulsarlo, es decir, que el flujo pico no está tan afectado. Pero como casi siempre existen de las dos cosas, uno puede ver patrones mixtos. La otra cosa que, digamos, nos sirve mucho para hacer un diagnóstico de una neumopatía intersticial, que fundamentalmente así tenga un compromiso bronquiolar, y uno dice, bueno, y tendría que tener un componente obstructivo importante. En realidad, lo que siempre va a predominar en una enfermedad, en una neumopatía intersticial, es un componente restrictivo, es decir, el pulmón no puede expandirse porque existe una especie de red en el intersticio de tejido fibroso que le impide expandirse. Como eso en general restringe también la cantidad de gas que puede difundir, y la cantidad de vasos sanguíneos que pueden haberse afectado, una de las pruebas que siempre se piden es la prueba de difusión de monóxido de carbono. Por eso se llama DLCO, Diffusion Lang, y monóxido de carbono, Carbon CO, que es el monóxido de carbono. Después vamos a tener otra serie de estudios, bueno, de acuerdo a lo que pensemos en la etiología, etcétera, etcétera, que puede incluir serología. No en todos los casos va a ser necesaria. Supongamos que va a ser necesaria especialmente si queremos afinar la puntería en una enfermedad del colágeno, pero no se olviden que la enfermedad del colágeno tiene su propia clínica, más allá del compromiso pulmonar que pueda tener. Estas son las clasificaciones de las entidades, no por frecuencia, sino por anatomía patológica,
de las neumopatías intersticiales desconocida, cuya causa es desconocida. Una es la fibrosis pulmonar idiopática. Estas son las siglas que siempre van a ver, o mayormente en esta presentación, porque son las siglas de las nomenclaturas de la clasificación americana, y esto está en inglés. Y la fibrosis pulmonar idiopática también ha sido llamada neumonía intersticial usual. Por eso lo de WIP, usual interstitial, en inglés neumonía siempre va con una P adelante, y por eso van a ver que la neumonía siempre es una P. La neumonitis intersticial descamativa, que es una bronquiolitis con neumopatía intersticial. El acúmulo de macrófagos cargados de pigmento. Si ustedes hacen un lavado broncoalveolar, se van a encontrar con el acúmulo de macrófagos cargados de pigmento. Y esta entidad, que en realidad se describió hace muchos años, y hoy en día se le atribuye más que nada a las neumopatías agudas, virales, se llamó síndrome de Hammond-Ridge, que es una neumonía aguda que tiene un daño alveolar difuso y una respuesta fibroproliferativa, pero tiene bastante inflamación. Y hoy en día, así como tal, como la describió Hammond-Ridge, no se la ve, y muchos piensan que esta neumonía, que solía ser grave, en realidad es un distrés o un síndrome de dificultad agudo del adulto. Bueno, la neumonía intersticial inespecífica es bastante parecida en algunos aspectos de daño a la fibrosis pulmonar idiopática. N quiere decir non, S specific, non-specific, interstitial pneumonia. En realidad tiene bastante inflamación, más allá del compromiso fibrótico, tiene una inflamación bastante prominente, tiene muchas células mononucleares, y la fibrosis es difusa. En realidad vamos a ver que existe una bastante buena respuesta de esta neumopatía intersticial inespecífica a los corticoides, y en muchos casos aparece esto y aparece después la colagenopatía un tiempo después. Es decir, que la neumonía intersticial inespecífica tiene muchas cosas en común, o muchas cosas parecidas a las neumonías intersticiales asociadas con las enfermedades del colágeno. Y esto, a lo cual se ha llamado bronquiolitis obliterante o obliterativa con neumonía organizada. Por eso los términos de neumonía organizada, esto es en castellano, ¿no? Van a ver después que les pongo la figura del cantante para que lo relacionen, y en inglés se llama BUP. En realidad es un patrón anatomopatológico de pólipos fibróticos y de tejido de inflamación, que se van metiendo dentro del bronquiolo y después se van difundiendo al intersticio. Hay distintos patrones que ustedes van a ver, pero uno de los dos patrones más comunes, les diría, que ustedes van a ver, acá tienen radiografías simples. Las radiografías simples tienen, como ven ustedes aquí, un refuerzo de la trama intersticial, que la van viendo a distintos aumentos. Fíjense como siempre hay que pedir un perfil para ver, porque muchas de estas cosas están por detrás del corazón en la imagen y no las vemos en la placa de frente. Y por eso precisamente es tan importante pedir una tomografía axial computada. Acá tienen una neumonía inespecífica, y acá tienen una fibrosis pulmonar. Los patrones que vamos a ver fundamentalmente son opacidades. Opacidades es algo que atenúa el paso de los rayos X, es decir, que en la placa negativa, que es la que comúnmente usamos, la van a ver como trazos o líneas blancas, y esas van a ser como un vidrio deslustrado, como un vidrio esmerilado, que ese es el patrón típico. Acá tienen un montón de imágenes de vidrio esmerilado, y otra de las cosas que vamos a ver cuando ese tejido fibroso empiece a tironear de los bronquiolos hacia afuera y nos dé un aspecto de panal de abejas, que en inglés se llama honeycomb,
Y eso es cuando la afección tiene trazos predominantemente fibróticos, es decir, que las neumopatías intersticiales tienen un compromiso inflamatorio y un compromiso de remodelamiento y cicatrizal que termina siendo fibrótico y es el que nos va a dar el paso final. El patrón de vidrio esmerilado, como ustedes lo ven acá, esto es el vidrio esmerilado, vidrio sucio. Es una opacidad que en realidad no borra los vasos sanguíneos y se debe al engrosamiento de la pared alveolar y un lleno parcial del espacio aéreo. Como ven ustedes, acá hay distintas densidades. Estas son más claritas y estas son más oscuras. Y en realidad uno podría decir que acá hay una especie de patrón en tipo mosaico, que también es bastante común. En inglés se llama ground glass, como vidrio sucio, ¿no? Ground, tierra. Entonces el vidrio esmerilado el patrón de vidrio esmerilado es el patrón más frecuente, y el segundo patrón es el honeycomb, el apanalamiento. Bueno, como ven ustedes, es una especie de neblina pulmonar. Acá tienen muchas otras imágenes. También lo llaman vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. Acá tienen un montón de imágenes de este tipo. Lo que hay que fijarse siempre para después ver el detalle es si estas imágenes están cerca del borde de la pleura. En algunas entidades como la fibrosis pulmonar es así y en otras son imágenes más centrales. Como les comenté en la anterior, pueden ser en parches o en mosaicos las imágenes. Y como ven ustedes acá, esto que ustedes ven acá en negro, en realidad es el bronquio que está bien dibujado, por lo cual aquí en los segmentos anteriores se ve esto que vamos a llamar broncograma aéreo. El dibujo en negro lleno de aire de los bronquios. El apanalamiento, es decir, la formación de un panal de abejas, es en realidad cuando se forma, acá ven, apanalamiento, estos agujeros grandes, esto, esto. El apanalamiento existe cuando lo que más predomina es no tanto la inflamación, en ese patrón retículo nodulillar, sino que se produce una tracción hacia afuera por el proceso fibrótico y en algunos casos quedan imágenes bien grandes. Estas podrían ser hasta consideradas bronquiectasias, es decir, ectasias, dilataciones de los bronquios. Las bronquiectasias, ustedes saben que pueden ser simplemente enfermedades de los bronquios y no tener nada de intersticio. Es decir, que las bronquiectasias típicas no son estas. Bueno, acá tienen un síndrome de Hamann-Rich, es decir, es un pulmón totalmente sucio. Hamann y Rich lo descubrieron como una forma rara y fulminante de injuria pulmonar aguda en ese momento, hace muchísimos años, pero hoy en realidad mucha gente piensa que después se descubrió, se definió el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que fue en realidad en plena guerra de Vietnam, cuando se descubrió esto, y muchos de los que tenían síndrome de dificultad respiratoria del adulto eran soldados que estaban en situación de isquemia por haber sido heridos y haber perdido mucha sangre. Bueno, esto no tiene nada que ver con el distrés que les comenté de la guerra de Vietnam, pero esto es en general un cuadro que suele ser una infección aguda, que pasa muy rápidamente desde la fase aguda exudativa a una fase proliferativa. Les quiero comentar que el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que en realidad es una patología aguda, que toma el intersticio y que toma los alvéolos y que produce muchas atelectasias, y inicialmente se describió como atelectasia congestiva, es una patología que cuando cicatriza puede terminar siendo una fibrosis pulmonar. Y de hecho, los procesos de fibrosis pulmonar en la cura del síndrome de distrés respiratorio del adulto a veces pueden ser tan rápidos como 10 a 15 días después de la injuria aguda, que los enfermos vayan iniciando una fibrosis pulmonar.
Bueno, esto es una placa de un enfermo en terapia intensiva que está traqueotomizado. Como ven ustedes, este es un tubo metido en la tráquea. El paciente está en un respirador. Esto que ven acá son las conexiones del cardioscopio para ver el ritmo cardíaco, y todo un pulmón sucio, totalmente sucio, como si fuera un edema de pulmón, pero no de causa cardiogénica. El síndrome de dificultad respiratoria del adulto es un síndrome que tiene, es un pulmón fundamentalmente húmedo, que aparece en el medio de un shock, no necesariamente, pero generalmente los pacientes se chocan. La causa más común del síndrome de distrés respiratorio adulto es son infecciones sistémicas a gram negativos, y uno de los ataques al hacerse sobre los neumonocitos tipo 2 es, digamos, lesionar el surfactante y hacerlo precipitar en forma de membranas hialinas. Es decir, a este síndrome se lo llamó síndrome de dificultad respiratoria del adulto, para compararlo y distinguirlo del síndrome de dificultad respiratoria del neonato, que al no tener desarrollado el surfactante hace estas atelectasias congestivas y síndrome de membrana hialina. Si ustedes quieren ver la descripción original del síndrome de distrés respiratorio del adulto, que se hizo en agosto del 67, la guerra de Vietnam creo que fue alrededor del 65 y empezó por ahí, se publicó en el Lancet, y estos eran patólogos, Asbach y Thomas Petty, un neumonólogo de Colorado. Bueno, la fibrosis pulmonar idiopática, que quizás es una de las más graves de las fibróticas, es una enfermedad que ustedes la van a pensar, no la van a pensar en un adolescente, ni la van a pensar en una persona joven, la van a pensar en general en una persona fumadora, eso casi 75% son fumadores, que hacen esta afección, a la cual, como vimos, también la llamamos usual interstitial pneumonia, es decir, neumonía intersticial usual. Los pacientes en general no se diagnostican rápidamente. Son pacientes que van con una tos seca, que se cronifica, con disnea, le sacan la placa, al principio la placa no está tan sucia, la placa simple, y bueno, aumenta un poco los trazos, pero como son personas mayores y a veces tienen el corazón en el límite, podrá ser una cardiopatía. Y después, cuando les hacen la tomografía computada, ahí aparece la verdad. En este caso tienen un apanalamiento, un honeycombing, y como ustedes ven, la fibrosis pulmonar idiopática, a la cual también se le ha llamado alveolitis fibrosante criptogenética, tiene fundamentalmente compromiso de los sitios periféricos, es decir, subpleural. Existen en las anatomías patológicas típicamente unas células alargadas, a las cuales se las ha llamado células en uso o spindle cells, y es, como les dije, una enfermedad que no responde a los corticoides en general, y hay que seguir un tratamiento. Después les comento las últimas drogas que han salido hace unos años. Es decir, como les dije, la fibrosis pulmonar idiopática o alveolitis fibrosante criptogenética o neumonía intersticial usual son toda la misma cosa. Suele ser subpleural, acá tienen, tiene anomalías reticulares, como redes, o retículos nodulillares, y puede hacer, y en el caso en que predomine la fibrosis, puede hacer un apanalamiento y ser leve o llegar al grado de bronquiectasia, como en este caso, que es una gran tracción hacia afuera. Bueno, las causas que se han atribuido han sido mutaciones de genes que tienen que ver con la longitud de los telómeros y la telomerasa, que son todos estos. Hay uno de los genes afectados,
se asocia a una enfermedad que no es nada común, que es la disqueratosis congénita, y una de las cosas que también se han encontrado, no solamente, siempre piensen que el 75% son tabaquismo, pero también hay otras exposiciones que se han asociado y algunos han tenido infecciones víricas y algunos otros reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico generalmente lo vamos a pensar, acuérdense, en gente que tiene más patología con broncoespasmo, tipo asma, como sucede en los chicos. Existe un promotor llamado MUC, por lo de moco, que lleva al acúmulo de moco precipitado, forman quistes y demás, y en realidad el exceso de esta proteína, que es una proteína que diluye el surfactante, va llenando los quistes y aceleran la senescencia por el acortamiento telomérico digamos, de los genes que lo predisponen, y entonces eso favorece que se secreten los factores de crecimiento, como les dije, el Transforming Growth Factor, TGF, Transforming Growth Factor o factor transformante, que es el más común, el Platelet Derived Growth Factor, el Connective Tissue Growth Factor y el Insulin Growth Factor, que son todos factores de crecimiento que favorecen la fibrogénesis, la proliferación de fibroblastos, etc. En realidad hay mucha gente que dice que esto empieza por una disfunción mucociliar en la vía distal, con el problema para poder recambiar y remover el surfactante. Una de las cosas muy interesantes que propuso este científico italiano, nacido y practicante de la medicina en Verona, que es Marco Chilossi, por eso les puse la ventanita de Romeo y Julieta, que es típica de la ciudad de Verona, para que se acuerden que esta propuesta la hizo Marco Chilossi. Marco Chilossi dice que tanto la enfermedad fibrosis pulmonar intersticial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, el EPOC que ustedes conocen, que es fundamentalmente obstructiva, en realidad son dos cuernos del mismo diablo. ¿Y qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir es que en las dos situaciones hay un mecanismo de senescencia, es decir, un mecanismo de envejecimiento de las células que intervienen en la regeneración normal. Y él fundamentalmente dice que las células precursoras, digamos, tipo células madre que existen en el pulmón, cuando son las epiteliales, conducen a la fibrosis pulmonar. A uno le sonaría al revés, ¿no es cierto? Pero es lo que él encontró en sus estudios, y cuando entra en senescencia la célula precursora de tipo mesenquimal, llevan fundamentalmente al enfisema y a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por supuesto que las vías básicas de señalización tipo Wnt, beta-catenina o Notch están aparentemente involucradas. En realidad, la propuesta de este autor es que estas dos patologías crónicas, la que predomina la obstrucción y la vía aérea final, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, y la enfermedad fibrosis pulmonar, son los dos cuernos, como dice el artículo, distintos cuernos del mismo diablo. Y en este sentido, bueno, esto es para que se diviertan un rato estudiando la fisiopatología. También hay un carbohidrato ligado a la mucina que está en la fisiopatología, y que algunos autores lo han encontrado aumentado en el suero, es decir, en el plasma de la enfermedad intersticial, que es el KL6. El KL6 es un carbohidrato ligado a la mucina que está fallando.
Acá tienen todos los tipos de mecanismos fisiopatológicos habidos y por haber, y fundamentalmente esto se los puse aquí porque uno de los fármacos que funciona es uno de los fármacos, el nintedanib, que, digamos, inhibe la parte de adentro de los receptores de todos esos factores de crecimiento que intervienen en la fibrosis. Estos son los factores de crecimiento, acá están sus receptores, y el nintedanib, una de las cosas que hace es inhibir el efecto tirosinquinasa de este receptor. Ustedes van a ver que va a haber una gran cantidad de fármacos, especialmente usados en los cánceres de la sangre, que terminan con este sufijo y que también son inhibidores de tirosinquinasa. Eh, como les dije, hay quienes piensan que los alvelocitos tipo 2 en realidad son como células madre, como células precursoras, que también pueden encontrarse en el pulmón adulto. Y uno de los fenómenos que se ve no solamente en estas afecciones, es el protagonismo del Transforming Growth Factor, que es el que lleva al pulmón a un proceso que se llama transición epitelio-mesenquimal. Este fenómeno anatomopatológico ustedes lo van a ver no solamente en la fibrosis, en la cual el epitelio respiratorio hace una transformación en células de tipo mesenquimal, sino que si ustedes me preguntan, bueno, ¿y a qué se debe que una célula que es epitelial se transforme en célula mesenquimal? Piensen que la característica más importante de los epitelios es que están unidos por sustancias que los conectan, que son las caderinas, y por eso hacen empalizadas, y por eso los tenemos no solo en la piel, sino que los tenemos en el epitelio digestivo, y lo tenemos en el epitelio respiratorio. Cuando se van transformando esas moléculas de adhesión intercelular, la célula pierde la característica de empalizada y se independiza y se hace solitaria. Y eso es fundamentalmente una de las características que uno ve en este tipo de enfermedades que terminan en fibrosis pulmonar, y también la ve en las metástasis en el cáncer. Bueno, acá esto simplemente se los muestro porque este científico español, uno de los pocos premios Nobel que ha dado España, pero muy buenos, hace muchísimos años, Santiago Ramón y Cajal descubrió unas células que él las llamó células intersticiales y las descubrió en el intestino, y en realidad él pensaba que estas células eran neuronas, pero bueno, no pudo darse cuenta. En realidad son las células que hoy se las conoce como células estromales, y que dan algunos tumores como los tumores estromales que en inglés llamamos GIST. Eh, este tema lo tomó un investigador rumano, que después también les voy a mostrar la foto, que se llama Popescu, y las estudiaron con microscopía electrónica y se dieron cuenta que estas células, a las cuales Popescu llamó telocitos, que son unas muy alargadas, acá las tienen con microscopía electrónica y con dibujo, que tienen unas prolongaciones que se llaman telópodos. Estas células en realidad son células controladoras, células reguladoras, que regulan muchas de las funciones y regulan la mayoría del comportamiento de las células madres de los tejidos. Una de las propuestas que se ha hecho es que en realidad la fibrosis pulmonar es esa proliferación descontrolada de los fibroblastos, llegado el momento, motivados por todos esos factores de crecimiento que les mencioné. En realidad era porque estos telocitos, estas células que controlaban, no controlaban, es decir, que estaban fallando. Entonces, esta afección por algunos ha sido comparada con una telocitopatía.
¿Y por qué les pongo siempre Ramón y Cajal? Porque quizás es un poco el culpable de que yo sea médico, porque este señor era aragonés y mi abuelo era aragonés y fue uno de los que me estimuló muchísimo a estudiar la carrera de medicina porque él quería que yo fuese Ramón y Cajal. Pobre, ni ahí para mí, ¿no? Bueno, la neumonía intersticial usual ahora tiene tratamiento y como les dije, ese producto, nintedanib, que es un inhibidor de la acción de tirosinquinasa de los receptores a los factores de crecimiento, es uno de los fármacos que ha dado algún tipo de resultado. Es decir, que lo que corta es el mensaje de ahí hacia adentro. Y el otro producto que ya está en uso y está a la venta es la pirfenidona, y la pirfenidona en realidad tiene una acción antiinflamatoria y antioxidante y fundamentalmente anula la síntesis de colágeno estimulada por el Transforming Growth Factor Beta, que es el factor transformador, como les comenté hoy. Es decir, que por lo menos estas tienen tratamiento. La neumonitis intersticial inespecífica, que es la otra afección que les comenté, tiene dos vertientes. Una vertiente que es llamada idiopática, en la cual no se encuentran causas, que fundamentalmente se parece a la fibrosis pulmonar en ciertos aspectos, pero la diferencia es que esta responde bastante bien a los corticoides, y el 50% de los pacientes no fuma ni fumó. Por lo cual, en realidad, al haber infiltrados fundamentalmente de tipo linfocitos y células plasmáticas en los preparados pulmonares, se piensa que está bastante ligada a una enfermedad inmunomediada. La respuesta a los corticoides, el tipo de infiltración, pero bueno, en algunos casos no se encuentra ninguna enfermedad del tejido conectivo y se la cataloga de neumonitis intersticial inespecífica de causa idiopática. Pero como les dije, está ligada también en forma secundaria a neumonitis por hipersensibilidad o a enfermedades del tejido conectivo. También es una enfermedad de gente mayor. Quizás a veces algunas series, esta es una serie española de la cual saqué la estadística, el promedio de los enfermos iba desde los 50 años hasta los 80 años, pero el promedio era 68 más menos 11. La neumonitis intersticial descamativa es aquella que les comenté al principio, que si bien es una enfermedad que es una bronquiolitis respiratoria con enfermedad intersticial, en realidad es una enfermedad que comienza insidiosamente, una semanita, después sigue un poco más, tos y disnea, y la radiografía y la tomografía no son diagnósticos. En el caso del 20% está relacionada a enfermedades ocupacionales y a pesar de ser una bronquiolitis en los bronquiolos respiratorios, el patrón no es fundamentalmente restrictivo, sino que es obstructivo. Y como les dije, esta sí es una enfermedad ligada al cigarrillo, la gran mayoría son fumadores, es decir que recordemos entonces que la fibrosis idiopática se daba en fumadores, que la neumonitis intersticial descamativa se daba en fumadores y que la no específica no se da en fumadores. Sin embargo, esta, a pesar de darse en fumadores, responde relativamente o bastante bien a los corticoides, incluso 1 miligramo kilo de prednisona por día, y por supuesto, el revólver en la cabeza, deja de fumar. Esta es mucho más rara, es un granuloma eosinofílico. De todos modos, los eosinófilos no son los más importantes, en realidad son un poco los que están mirando la escena, y sí es una enfermedad de tipo inmunológico que tiene en la anatomía patológica escaras
es decir, tejido fibroso, en forma de estrella, como si fuese un pulpo, y queda también panal de abejas, afecta diferentemente a las otras afecciones que hemos mencionado hasta aquí. Esta afecta a los lóbulos superiores y respeta las bases pulmonares. Este es uno de los criterios, y como también es un granuloma, es una enfermedad por acumulación, es una histiocitosis pulmonar que tiene en su anatomía patológica células de Langerhans, células de tipo dendrítico. En realidad, esta sí es una enfermedad de patogenia bastante inmunológica, y se cree que una de las cosas por las cuales esto también se da en fumadores es que la glucoproteína del tabaco inhibe la producción de interleuquina 2 por los linfocitos. Los linfocitos no pueden detener a los histocitos. Quizás ustedes vean en el curso de todo este año que algunas de las enfermedades se producen porque la célula que las tiene que controlar no funciona. Es decir, los síndromes de hiperactivación macrofágica, de las cuales una de ellas, una de las enfermedades es la enfermedad de Still, que ustedes van a ver seguramente en la parte de aparato locomotor. Precisamente los macrófagos están activados porque las células que lo tienen que controlar, que son los linfocitos K, no funcionan. En este caso, los eosinófilos miran de afuera y los linfocitos no pueden detener o controlar a los histocitos. En este caso, no está demostrado que esos linfocitos sean de tipo NK. Bueno, esta afección, acá les puse al cantante de YouTube, que es Bono, para que se acuerden de la afección, que es la bronquiolitis con neumonía organizada, bronquiolitis obliterativa u obliterante, cuyo término en castellano y en inglés es BOOP o COP, porque han estado discutiendo si llamarla neumonía criptogenética en organización o BOOP. Bueno, lo van a encontrar con distintos nombres. Una de las cosas que tiene, o una de las características, es que esta no se da en fumadores. Y en realidad se piensa que es un patrón inflamatorio y que hay muchas causas que pueden. Existe, por supuesto, la criptogenética, ¿no? La que no se sabe el motivo y que seguramente tiene alguna causa subyacente genética. Y la secundaria suele ser a muchos procesos, generalmente virales. Acá tienen virus sincicial respiratorio, legionela, puede ser también secundaria a algunos cáusticos como dióxido de sulfuro, cloro. También se la ha visto después de trasplantes de médula ósea y de corazón, y también después de radioterapia. En realidad es una afección que se va formando en parches, y una de las características que tiene, en realidad piensen que este es Bono, y que Bono fumaba, pero tuvo que dejar de fumar. Seguramente los que son medio fanáticos de YouTube lo saben. Lo obligaron a dejar de fumar después de una puse aguda que hizo por su enfermedad pulmonar, y ahí tuvo que dejar de fumar, pero él fumaba, así que no. Yo se los puse simplemente para que se acuerden del nombre Bono y lo asocien. Desde el punto de vista anatomopatológico, tapones o pólipos de tejido de granulación dentro, que van entrando por los bronquiolos respiratorios, y un patrón más que nada obstructivo. En realidad no suelen tener apanalamiento, es decir, que no hay bastante proceso inflamatorio y no tanto proceso fibrótico. Una de las patentes desde el punto de vista de la radiología es esto que ustedes ven acá, que es un aumento de la densidad del borde y una disminución de la densidad adentro, como si fuera un agujero con el borde. Si ustedes ven esto que está acá abajo, que es un atolón es una montaña que va involucionando, y muchas veces es un volcán, y después va quedando un cráter.
Esto sería el borde del atolón y esto sería el centro del atolón. Que en realidad es el atonol invertido, si ustedes piensan, porque el borde está afuera. Bueno, esto es una de las patentes desde el punto de vista de esta enfermedad, y la patente quizás desde el punto de vista histológico más importante es esto que se llaman cuerpos de Mason, que son colágeno inmaduro de tipo mixoide. Esta es una patente histológica. La otra cosa que tiene la bronquiolitis organizada es que responde bien a los corticoides. Es decir, ya tenemos la que responde a los corticoides, que era la neumonitis intersticial descamativa, la inespecífica, y acá tenemos la neumonía, la bronquiolitis obliterante o obliterativa con neumonía organizada. Bueno, acá tenemos una colagenopatía que es el lupus. El lupus puede dar de todo tipo de imágenes y de todo tipo de patrones, desde imágenes de tipo intersticial, como vemos acá, vidrio esmerilado, hasta esto que ustedes ven acá, que es directamente una afectación del espacio aéreo, en la cual se permanecen permeables los bronquios, y estas rayitas negras que están dentro de la consolidación. La consolidación es más tipo neumonía, no tipo fibrosis pulmonar. Y en la fisiopatogenia, una de las cosas que van a ver en el lupus, no solamente en el pulmón, sino que también la van a ver dentro de los glomérulos renales, es un tipo de muerte de los glóbulos blancos que forma unas tramas intersticiales al producirse la muerte, que se llama netosis. Netosis viene de neutrófil extracellular tramas, redes, y este tipo de muerte, que no solamente no es propia del lupus, la van a ver en muchas enfermedades. Una de las cosas que debo decirles es que el compromiso pleural en el lupus es mucho más frecuente. Y también hay lesiones hemorrágicas. Solamente el 4% de los lupus hacen neumopatía intersticial difusa. La artritis reumatoidea es clásicamente una enfermedad fibrótica, pero como les dije al principio, en realidad es una enfermedad inicialmente del endotelio de los pequeños vasos sanguíneos. Las imágenes de vidrio esmerilado, consolidación, algunas incluso hasta de tipo BUP, de tipo Bono. Una de las cosas es que a veces uno tiene una artritis reumatoidea, es decir, que tiene toda la afección reumática, y saca una placa, no ve demasiado en la placa, pídanle una tomografía computada porque puede ser que lo tenga, que tenga las imágenes de intersticiales, de vidrio deslustrado, etcétera, etcétera, y sobre todo se hacen una tomografía de alta resolución, una de tipo helicoidal, porque así no tenga síntomas pulmonares y no hayan resuelto que tiene compromiso pulmonar. El 30 o 40% tiene una fibrosis pulmonar cuando se hace el diagnóstico. En el caso de la esclerodermia es típicamente una enfermedad fibrosante, perdón, la artritis reumatoidea tiene afectación vascular, pero la que tiene mucha más afectación vascular es la esclerodermia. Tiene imágenes, como ven ustedes acá, imágenes de vidrio esmerilado, puede hacer hasta dilataciones de tipo bronquiectasia, y en el caso, así como en la AR hay un 30-40% que tiene la enfermedad con fibrosis pulmonar, acá es muchísimo más común. La fibrosis intersticial ocurre en el 80%, y aquí es donde el doctor Laurențiu Popescu, que es el que había tomado las investigaciones de Cajal de esas células que llamaron células intersticiales de Cajal, a las cuales él rebautizó como telocitos. Por supuesto que así como fallan en las afecciones que vimos, los telocitos a veces
directamente pueden estar ausentes en la esclerodermia. Es decir, que las células que controlan a las células madre, etcétera, etcétera, es un desgobierno porque estas células están fallando y la regeneración normal se ve comprometida. Esta es una patología muy rara, yo no la he visto, solamente se ve mayormente en chicos que tienen el virus de la inmunodeficiencia, que es un trastorno linfoproliferativo benigno, en la cual hay una infiltración de linfocitos B y T, que suele asociarse con Sjögren o con la enfermedad de Castleman. No voy a perder demasiado tiempo con esta. Una de las cosas que en los últimos años se ha visto es que los enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los EPOC, en algunos casos pueden tener fundamentalmente enfisema en la parte superior del pulmón, espacios hiperclaros, como ven ustedes, y en las bases pulmonares, fibrosis pulmonar. Es lo que se ha dado en llamar fibroenfisema, y por supuesto que tienen disnea, hacen hipertensión pulmonar, se pueden complicar con cáncer de pulmón, la mayoría son hombres, la mayoría son fumadores, y acá sería un poco lo que decía nuestro profesor de Verona, que son los dos cuernos del mismo diablo. En este paciente, como estamos viendo, tiene fibrosis abajo y arriba enfisema. En el caso de las neumonitis por hipersensibilidad, lo clásico es el pulmón del granjero y el pulmón del cuidador de aves o del pulmón de los aires acondicionados. Tienen unos ruidos que se llaman chirriantes, que serían como los velcro pero exagerados. Tienen tos, fiebre, escalofríos, hacen formas agudas. Y yo me acuerdo siempre un enfermo que yo trataba que tenía un campo con soja y que cuando levantaban la soja y él iba al campo para ver el procedimiento, cuando volvía con un broncoespasmo muy importante y con dificultad respiratoria. Bueno, es algo semejante a una exposición ambiental. Muchas de estas formas se hacen crónicas. Las llamamos alveolitis alérgicas extrínsecas. Muchas veces los que trabajan en carpintería, el año pasado, no, el anteaño, tuvimos un ateneo con un paciente que venía de la zona de Misiones, que trabajaba en carpintería y que tenía una neumonitis por hipersensibilidad. Muchos de ellos tienen hongos de tipo Aspergillus, o algunos otros de distinta nombre. La vagasosis, que la vemos en aquellos que trabajan en la cosecha de la caña seca, la guardan y muchas veces la guardan para que se seque, pero cuando ese bagazo de la caña de azúcar se pone viejo, se puede enmohecer y entonces uno puede inhalar una gran cantidad de esporas. Los hongos son Thermoactinomyces sacchari, y los Thermoactinomyces también son los que parasitan los aires acondicionados. La vicinosis, que es cuando se hace una neumonitis alérgica a las fibras del algodón, en realidad es a una bacteria que se identificó hace relativamente poco tiempo, que es una bacteria gram negativa, a la cual se le ha puesto este nombre, Pantogea aglomerans, es un enterobacter, y por supuesto todos los mediadores que ustedes ven son los que dan los síntomas y la hiperreactividad bronquial. Se lo llamaba el lunes porque los que trabajaban durante la semana se iban un poco acostumbrando, el fin de semana dejaban de trabajar
y el lunes cuando volvían al trabajo y volvían a inhalar, volvían a hacer la tos, y en algunos casos broncoespasmo, y muchos de ellos han terminado con EPOC y asma. La beriliosis es una enfermedad que simula la sarcoidosis, pero no tiene ganglios en los cilios. La sarcoidosis, siempre búsquenle ganglios acá en el mediastino. Bueno, los enfermos que trabajan con berilio y hacen una granulomatosis crónica no calcificante son enfermos que trabajan en general en nuestro país. Uno lo ve en los que trabajan en la fábrica de tubos fluorescentes, ¿no? Los que trabajan con reactores nucleares, no sé, lo verán en Bariloche o en alguna otra zona, pero acá lo vemos poco. Eh, hay una afección de tipo agudo y de tipo crónico. Es, digamos, parecida o semejante. A veces uno piensa en sarcoidosis, pero la sarcoidosis sí tiene ganglios en el mediastino. Y una forma de hacer el diagnóstico es exponer los linfocitos del paciente frente al berilio, donde van a hacer una reacción característica. El Pneumocystis jirovesi en humanos, le decíamos Carini, hasta que, bueno, el Carini es de las ratas, el jirovesi es del humano. Es una enfermedad que forma quistes, es decir, dilataciones transparentes, pero con compromiso interno. Es decir, que ¿dónde lo vamos a pensar siempre? En gente inmunocomprometida, y siempre, siempre lo vamos a pensar en aquellos que tienen virus de la inmunodeficiencia. El citomegalovirus es también bastante característica de los inmunodeficientes. Es un herpes simple, es característico de los trasplantados, da un síndrome parecido a la mononucleosis, con o sin hepatitis, y acá tienen los distintos infiltrados. Acá tienen la histoplasmosis, que imita mucho a la imagen miliar de la tuberculosis. También lo van a ver mucho en el HIV, y puede dar neumopatías miliares, y acá tienen directamente los histoplasmas. La proteinosis alveolar es el acúmulo de la proteína del surfactante, que no puede ser removida. ¿Por qué? Porque lo que están fallando son los macrófagos encargados de removerla. ¿Y qué les pasa a esos macrófagos? Que no responden al factor estimulante de colonias, granulocito macrófago. Como les dije, las drogas, la miodarona es quizás una de las que más van a ver, y las drogas citostáticas, bleomicina, melfanal, nitrofurantoína. La miodarona, este es un ejemplo de la miodarona, que da un caso de neumonía inespecífica, como vimos. El metotrexato. La sarcoidosis, que como dijimos daba el 20%, y la sarcoidosis siempre van a ver que tiene ganglios. Es muy difícil que vean una sarcoidosis sin ganglios, y esta reacción de hipersensibilidad a este bichito que es el Propionibacterium acnes, que es el que produce el acné en la piel. Como si quieren leer sobre esto, Eiji es uno de los que más ha publicado. Como lo vieron casi siempre los japoneses, hay muchos que no les creen demasiado, pero los japoneses, como buenos japoneses, tienen la paciencia de no tirar los cultivos cuando se obtienen muestras de lavado broncoalveolar, y los dejan y los mantienen cultivándose, porque la mayoría, después de un cierto tiempo que no ha crecido nada, los tiran, pero estos, por su perseverancia, esperan, y aparece por ahí el bichito, el Propionibacterium acnes. Y también se han encontrado ganglios mediastínicos, que la PCR pueden mostrar, esos ganglios pueden mostrar directamente
dentro del granuloma, que tiene células gigantes, pueden encontrar el Propionibacterium acnes. Bueno, la antracosis y la asbestosis. La antracosis por la incorporación de partículas. Este es uno que trabajaba en una mina de carbón. La asbestosis es fundamentalmente por el asbesto. Hoy están prohibidos en muchas industrias, pero siguen habiendo. Si ustedes ven esas famosas series de televisión de Home and Health, en la cual reparan casas y demás, van a ver que se encuentran que las casas viejas están todas llenas de material de asbesto y que la ley en este momento de Estados Unidos se los prohíbe. Son partículas, fibras de 5 micrones, y la inhalación da una respuesta inflamatoria. La linfaquitis carcinomatosa no es tan rara, y la linfaquitis carcinomatosa, como les dije, puede provenir muchas veces de cáncer de mama, en algunos casos de cáncer de pulmón, engrosamiento de las líneas intersticiales. Acá tienen más imágenes de linfaquitis carcinomatosa. Algunos adenocarcinomas, pero como vamos a ver después cuando veamos las placas, si es que analizamos las placas, los adenocarcinomas dan algunas formas de crecimiento intrabronquial y de metástasis intrabronquiales. Esta es la forma que tenemos de analizar la mecánica respiratoria, que la vamos a ver con mucho más detalle el viernes. Las filosis pulmonares, la curva de presión y volumen, dan una curva acostada. Esta sería la curva normal, y el enfisema, que tiene ruptura de las fibras elásticas, da una curva de mayor compliance. Es decir, la relación presión-volumen, la compliance, la distensibilidad está muy afectada. Por lo tanto, van a dar un patrón restrictivo fundamentalmente en la espirometría. El lavado broncoalveolar no lo hacemos en todos los casos, pero si lo hacemos, en realidad en el hospital disponemos de un broncoscopio que tiene que produce un ultrasonido en el extremo, que por eso se llama EBUS, Endobronchial Ultrasound, que lo maneja muy bien la gente de neumonología, para hacer una broncoscopía, pero bien dirigida a donde veíamos las imágenes, y no chingarle al lugar donde obtenemos la muestra. Si lo hacemos en forma abierta, otra de las formas de hacerlo es por toracoscopía. Acá tenemos un lavado broncoalveolar. Acá tenemos las características de los pacientes con fibrosis, y los recuentos de neutrófilos y de eosinófilos. En los casos en que podemos hacer serología, fundamentalmente aquellas vinculadas a colagenopatías, todos los anticuerpos que podemos pedir en el lupus, y técnicas de biología molecular, es decir, PCR, que bueno, que hoy está más de moda que cualquier otra cosa, porque hacemos PCR de las secreciones nasales. También podemos hacer PCR del lavado broncoalveolar, y muchas veces se han detectado tuberculosis, clamidia, distintos virus, etcétera, etcétera, por medio de este tipo de imagen complementario. Para valorar la transferencia de gases, seguramente ya les han hablado de esto, la gasometría, los gases en sangre, que se hacen por un analizador que mide pH, CO2 y oxígeno, es decir, que tiene un electrodo que se llama electrodo de Clark. La oximetría de pulso, que es muy utilizada en la práctica, sobre todo cuando uno tiene el aparatito portátil y puede ir al domicilio y ver hasta qué punto es el compromiso. Pero hay una cosa muy importante que deben saber, es que no detecta la intoxicación por monóxido de carbono, porque el oxímetro de pulso lee fundamentalmente longitudes de onda del rojo y del infrarrojo, y entonces la carboximoglobina no la lee. Entonces por ahí el oxímetro de pulso les da una buena lectura. Es decir, que yo no llevaría a un incendio donde están los bomberos inhalando monóxido de carbono
y les pondría un oxímetro de pulso, porque por ahí me va a decir, está fenómeno, y en realidad no lo detecta. Los índices de oxigenación, la relación P2F2, ya se las comenté el otro día, la relación A sobre A, bueno, todas estas son índices de oxigenación por los cuales vamos a valorarlos. La mayoría de todas estas afecciones hacen hipoxemia por trastornos de la ventilación, perfusión, y acá tienen para despedirnos, y no se olviden que si pueden hacer un TAC helicoidal, sería la mejor forma que van a tener para diagnosticar una enfermedad intersticial pulmonar. Bueno, hola. Muy buena la clase, Doctor, ¿verdad? doctor, le hago una Muy pregunta. buena la clase, doctor. Bueno, preguntas, disparen. En las primeras patologías que habíamos hablado de fibrosis, del intersticio y pulmonar, hablaba de la senescencia de los neumonocitos y las células de electroma. Cuando habla de senescencia, ¿se refiere a que cesan la replicación, pero aún así siguen activas, o que cesan funciones íntegras, digamos? No, mira, senescencia en realidad es un término que a nivel celular, ustedes lo van a encontrar en las publicaciones de lo que se llama número de Hayflick, que es si van perdiendo la capacidad de replicación y de reproducción a medida que se van, que se van reproduciendo. Es decir, que pierden la capacidad. Vos fíjate que la mayoría de lo que vimos son trastornos genéticos de genes que regulan las enzimas que regulan el telómero, ¿no? Vos viste que cuando estudiaste este tema, las células se reproducen, y a medida que una célula se va reproduciendo y se va reproduciendo, se va cortando el telómero, ¿no es cierto? Eso realmente es la senescencia celular, que van perdiendo la capacidad de reproducción, y eso es especialmente importante y especialmente grave en aquellas células que intervienen en la reparación de los tejidos. Es decir, cuando vos reparás un tejido, vos podés tener una stem cell, una célula progenitora que te va a regenerar la parte epitelial, y en el caso del pulmón, la que te va a regenerar la parte epitelial es el neumonocito tipo 2, por eso se lo considera la célula madre, o la célula epitelial, o la célula progenitora por excelencia. Cuando se daña por algún motivo este tipo de célula, es decir, por causa tóxica, por causa de un germen, o miles de causas, vos vas perdiendo esa capacidad de remodelamiento normal. Y en el caso del intersticio, las que intervienen en la reparación del intersticio son células mesenquimales. Las células mesenquimales o estromales las vas a encontrar en varios lugares, y donde las vas a encontrar mucho es en la médula ósea. Y hay algunos que incluso piensan que muchos de los tejidos, su capacidad de regeneración intersticial está dado por células mesenquimales o estromales que vienen de la médula ósea. En el caso del pulmón, es curioso, porque el pulmón tiene células mesenquimales, también recibe células de la médula ósea, y últimamente algo que se ve que está participando en todos estos procesos de regeneración son los megacariocitos. Por ejemplo, esto se ha visto muchísimo ahora con el tema del COVID. En el tema del COVID se ha encontrado que hay muchos megacariocitos que se van formando dentro del mismo pulmón, es decir, que nacen en la médula ósea. Vos sabés que el megacariocito en realidad es una célula que, digamos, la plaqueta es una célula que nace de una célula más grande, el cual se le corta un pedazo, y eso va a funcionar como plaqueta, ¿no? Que a diferencia de otros elementos figurados, los elementos figurados son el glóbulo rojo y la plaqueta. ¿Por qué? Porque no tienen núcleo. Pero el megacariocito sí tiene núcleo, y una de las cosas que se está viendo últimamente, y como te repito, se ha visto mucho con el tema del COVID, es que también intervienen en los procesos de reparación los megacariocitos en el pulmón, cosa que es bastante
era bastante impensada y bueno, y no la teníamos demasiado presente. Pero no sé si contesté tu pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, profe. De Dale. todas las neumopatías que hablamos, ¿cuáles tienen la mayor incidencia? Bueno, yo te dije, yo te mostré no tenemos demasiadas estadísticas en Argentina, pero si yo te mostré en ese cuadrito que vimos al principio, que se van repartiendo en las 4/5 partes en sarcoidosis, fibrosis pulmonar, a ver si nos acordamos de... espérate. Bueno, no, cerré la diapositiva. Podemos Viste que ver después. teníamos un círculo donde te había mostrado que el 20% suelen ser fibrosis pulmonar idiopática, el 20% suelen ser alveolitis alérgicas y el 20% sarcoidosis. Es decir, que se van repartiendo más o menos de esa forma. No son demasiado comunes las fibrosis pulmonares. Las fibrosis pulmonares quizás te digo, en agudo y en gente joven podamos ver, la vemos después del síndrome de distrés respiratorio del adulto en las terapias intensivas, y forman parte de un síndrome que se cronifica que tiene además debilidad inmunológica, que se escribe con las siglas PICS, porque es a posteriori de la Post-Intensive Care, es la sigla, síndrome, porque la fibrosis pulmonar, en los casos en que hay una lesión muy importante de neumonocitos tipo 2, como ocurre en el distrés respiratorio del adulto, la reparación se hace con una fibrosis que a veces puede formarse en 10 días o un poquito más. Entonces voy a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo este tipo hizo una fibrosis? Bueno, cuando el tipo sale del respirador y lo va a hacer, lo seguís estudiando y le seguís haciendo espirometrías, te encontrás que tiene un patrón restrictivo y decís, ¿por qué tiene un patrón restrictivo? Le haces un lavado broncoalveolar y te aparecen algunos indicios de fibrosis pulmonar, y en algunos casos le haces una biopsia transbronquial o una biopsia por toracoscopía y te encontrás con una fibrosis pulmonar. Bueno, ese tipo tuvo el primer insulto que lo llevó a la neumonía intersticial aguda, como describió aquella vez Hamann-Rich, pero que en realidad a la vez, más que nada, después de situaciones de isquemia de reperfusión, por eso lo de la guerra de Vietnam, que eran los soldados que eran heridos en el campo de batalla, llegaban chocados con shock hemorrágico al hospital y se los asistía y se los ponía con oxígeno y hacían el famoso proceso de isquemia reoxigenación y generaban especies reactivas del oxígeno que eran muy tóxicas, hacían distrés respiratorio del adulto. En general, hoy en día, salvo en situaciones de guerra, que una persona por una hemorragia llegue a un shock hemorrágico no es demasiado común, porque en general las ambulancias tienen, aunque sea líquidos, para expandirlos y darles una buena presión arterial y que no hagan isquemia y demás. Eso hoy en día no es tan común. Lo más común en nuestras terapias intensivas son los posoperatorios complicados, es decir, que tienen la injuria de la operación, y la complicación infecciosa. Y después muchos terminan en fibrosis pulmonar. Eso es en gente joven. Ahora, la fibrosis pulmonar es una patología de gente mayor. Como viste, la fibrosis pulmonar, incluso la inespecífica, son patologías que uno las empieza a ver después de los 50 o 60 años. Muchos son fumadores, entonces lo que primero piensa el médico no es que esté haciendo una fibrosis pulmonar, sino que está haciendo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una EPOC, con obstrucción. Pero en ese sentido el funcional respiratorio te ayuda mucho porque vas a ver que tiene o un patrón restrictivo, y ahí sí pensás más en fibrosis pulmonar, o si tiene un patrón obstructivo o un patrón mixto, decís, pero puede ser también una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero la clínica de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el enfermo que tiene disnea, que empieza con disnea de esfuerzo, que hace obstrucción, broncoespasmo, que vos lo ves que cuando hace persuade drips para generar una presión positiva expiratoria
y poder descansar. Pero el enfermo con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un tosedor crónico, pero con tos productiva. Y hacen lo que los franceses llamaban toilette matinal. Se despiertan a la mañana con todo el acúmulo de mocos acumulados durante el sueño de la noche, empiezan a expectoran, y como me decía un paciente italiano que yo tenía, spurgo, tosía y eliminaba hacia afuera mocos y demás. Muchos enfermos con enfermedad obstructiva crónica son asmáticos, asmáticos que generalmente hacen mal tratamiento, no cumplen el tratamiento, y no se olviden que el asma no es solamente broncoconstricción, es decir, no es solamente contracción del músculo liso, sino que el asma es inflamación de la patología, que, bueno, vamos a ver cuando veamos el funcional respiratorio el viernes, que una de las formas de saber si hay inflamación es medir el óxido nítrico expirado, que bueno, no en todos lados está el aparatito que lo mide, o que puede medirlo, pero es útil para saber si tenemos inflamación. Pero muchas veces, les digo, se mezclan las cosas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, están todos muertos. Muchas gracias, doctor. No, por nada. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos? Acá estoy, doctor.